Soy Patricia Sepúlveda, trabajadora de INTA, estoy a cargo de la agencia de Centenario y dentro de nuestra cuarentena estamos haciendo teletrabajo, cada uno de los trabajadores de INTA en nuestros hogares. Hoy me pongo en contacto con ustedes para armar este pequeño video a manera de taller en el que vamos a hacer cómo se multiplican las aromáticas y medicinales, que es una tarea ideal para esta época de otoño y que podemos hacer para hacer más llevadera nuestra cuarentena. Las plantas aromáticas son las plantas que tienen aceites esenciales. Justamente la presencia de estos componentes químicos volátiles, que son los aceites esenciales, le dan esa propiedad característica. Estas plantas aromáticas tienen funciones para nosotros, para los seres humanos, para nuestra salud. Se las puede usar como té, como hierbas, para distintas dolencias. Se las puede usar para perfumes, para cremas, para elaboración de ungüentos. Pero también las aromáticas cumplen una función muy importante en la huerta agroecológica. Una de esas funciones es preventiva. O sea, yo al poner aromáticas en la huerta, lo que hago es evitar que se instalen insectos dañinos, enfermedades, digamos, porque todos los olores y los colores de estas plantas, los olores justamente por los aceites que liberan por los aceites esenciales, hacen que los insectos no se concentren en tanta cantidad dentro de la huerta. Eso sería de manera preventiva. Una manera de uso agrícola de las aromáticas es como cultivo trampa. Esto es para dar hospedero a insectos predadores que se van a encargar justamente de mantener a raya a los insectos dañinos, pero también como cultivo trampa hace que los olores, los colores confundan a los insectos y de esta manera estos insectos no se reproduzcan de tal manera que produzcan mucho daño en nuestra huerta. Y otra manera es como curativa, otra función que tienen las aromáticas. Esto es, yo puedo hacer preparados caseros, remedios caseros, para cuando veo un ataque de algún insecto en las hortalizas, yo puedo hacer preparados, infusiones, para utilizarlo, digamos, para mantener los insectos dañinos, bajar el número de población que hay haciendo daño en nuestra huerta. Hay que tener en cuenta que en la huerta agroecológica vamos a convivir con las plagas, con los insectos buenos y los insectos malos, porque justamente nosotros no vamos a intervenir con ningún tipo de agroquímicos. Vamos a trabajar de la misma manera que trabaja la naturaleza. Entonces, por eso, una manera, digamos, de mantener una armonía dentro de la huerta y una biodiversidad para que justamente los insectos dañinos no se reproduzcan tanto es utilizar a las aromáticas para eso. Las aromáticas tienen diferentes maneras de multiplicarse. Una de ellas es a través de semillas. Por ejemplo, el tomillo, el coriandro, son semillas muy chiquititas que uno puede ir haciendo un almácigo y sembrarlas. Otra manera de multiplicarse es a través de la división de matas. La división de mata es muy característica, por ejemplo, del orégano. Yo acá tengo una planta madre de orégano. De una planta madre de orégano yo lo que hice es sacar toda una mata, digamos, y lo que hago es la divido y dejo de los dos lados, dejo raíces. Entonces yo de esa manera acá tengo nuevas plantas. Eso es una manera de hacerlo, y obviamente yo voy a utilizar algún envase que tengo, en este caso es una maceta comprada, digamos, pero también uno puede utilizar elementos que tiene en la casa y reciclarlos, como estos vasitos, digamos, estos vasitos de gaseosa, los vasitos que quedan de los cumpleaños. La única salvedad que uno tiene que tener es que perforarlos abajo, ¿no? Porque justamente cuando uno pone plantas o siembra alguna semilla en estas macetitas, tiene que tener la posibilidad, como se muestra acá, estas que son compradas, tiene que tener la posibilidad de que cuando uno riega, el agua sobrante, el agua que la planta no necesita, pueda irse, pueda percolar. Entonces, por eso es necesario que, si vamos a reciclar, que es importante también hacerlo,
que lo hagamos y que perforemos abajo los vasitos como les mostré. Estas plantas lo que hacemos es, con un sustrato, que en este caso yo ya lo tengo acá preparado, lo agrego a la maceta. Esta es una maceta comprada, digamos, yo ya la tenía, por eso la uso. Igual siempre reciclo todo, así que son macetas que hace mucho tiempo vengo usando. Esto lo que hago es llenarla con sustrato, en este caso yo ya tengo el sustrato preparado, y acá tengo una nueva planta de orégano. Lo mismo hago con la otra plantita de orégano, esta que estaba llena, acá. Y lo vamos poniendo y tengo una nueva planta de orégano a partir de esa mata que traje de mi planta madre. Ahí tengo dos plantitas. Obviamente cada vez que hago plantines nuevos tengo que regar. Y fíjense, ahí van a ver que el agua sobrante, lo que no sirve, sale, percola, que esa es la idea de las perforaciones que tiene la maceta. Otra manera de dividir las aromáticas es a través de las estacas. Cuando yo tengo plantas, en este caso la lavanda, cuando yo tengo plantas, por ejemplo, con brotes nuevos, muy nuevitos, esto se llama división de gajos o esquejes. Yo lo que hago es limpiar, cortar una rama más o menos de unos 10-15 centímetros. No voy a estar midiéndola con una regla, más o menos esa hoja. Lo que yo tengo que lograr es sacar todas estas hojas que no las voy a necesitar, porque yo lo que necesito es hacer esta estaquilla, este gajito. Incluso puedo volver a cortar. Siempre que corto lo hago de manera secada, de manera chanfleada. Esta estaquilla, yo busco este vasito, lo llenamos acá del sustrato que yo ya tengo preparado, lo llevo hasta arriba y fíjense que solo me queda un plumerito de hojas arriba. Con eso es suficiente y le dejo todo tierra. También nuevamente eso se riega. De esa manera se pueden hacer, en el caso este, por ejemplo, yo hice ahí, en realidad este es el lavandín. Nosotros lo que conocemos, generalmente lo que conocemos como lavanda es lavandín. Eso se puede hacer. Esto es curry. El curry en realidad se llama falso curry, porque el curry es un conjunto de especias que se usan como condimenticias, que lo crearon en Oriente, en Medio Oriente, que incluso es una receta que no se sabe exactamente qué condimenticias tienen. Esta, como tiene mucho el olor a esa mezcla de especias, por eso le pusieron curry. Tiene un olor muy agradable, muy alimonado. Si ustedes la sienten, es como sentir olor a sopa, digamos, a una sopa muy fresca. Esto también lo cortamos un poquito, siempre sesgado, siempre chanfleado, y yo acá ya tengo los vasitos y lo voy poniendo. Todos los brotecitos, todo eso que puedo hacer como división, se llama división de gajos o esquejes. Cuando los brotes son un poco más gruesos, en el caso esto es salvia, hago exactamente lo mismo, le dejo un poquito más de tallito, también lo corto así chanfleado, sesgado, y dejo también lo mismo. En este caso busco una maceta un poco más grande y le agrego todo el sustrato. El sustrato es porque en este caso ya yo la tenía, estaba así preparado. Ustedes lo que pueden hacer es, con la tierra que tengan en casa, mejorarla un poquito, porque los suelos nuestros son muy pobres. Entonces nosotros vamos a estar haciendo esto para que la plantita, este pequeño plantín, forme raíces. Para que eso ocurra, para que se formen esas raíces, necesita tener nutrientes de este suelo. Por eso lo que deben hacer es, por lo menos a la tierra que tienen, mezclarla, a la tierra del patio que ustedes puedan tener, mezclarla con algo de lombricompuesto por lo menos, o si tienen la posibilidad de hacer un compost
en su casa, en el patio de su casa, o en algún tacho o en algún cajón, pueden ir usando el compost. Es importante que esta tierra sea nutrida, que sea una tierra que les sirva, digamos, para que desarrollen un buen sistema de raíces. El romero, por ejemplo, es otra planta que se puede hacer a través de estacas. En este caso le llamo estacas porque son más leñosas y siempre lo que hago es sacar todas las hojas, dejo descubierto, corto un poquito y acá que ya tengo la tierra preparada voy poniendo las pequeñas estaquitas. Así es una manera también de dividir al romero. Es muy importante que aprovechen todas las plantas madres que tengan para hacer más plantines en esta época, para tener más plantas de estas. En este caso tengo tomillo, también de la misma manera yo lo que hago con el tomillo es cortar las ramitas. Yo saco todas esas hojas y le dejo un pequeño plumerito arriba de hojas. Y ahí tengo lo mismo con la salvia, como hacía antes. Fíjense, la salvia en esta parte son estacas, gajos, se llaman gajos esquejes, son más tiernos. En este caso ya son estacas, digamos, porque ya son más leñosos. De todas maneras, de la misma forma se puede hacer la multiplicación de esta aromática. Y es re importante, la salvia tiene muchas propiedades que podemos aprovechar, es digestiva, es carminativa, sirve para liberación de gases intestinales, tiene una regulación hormonal, sirve mucho para las mujeres. Fíjense, este es un brote mucho más tierno, mucho más jovencito, sería un gajo o un esqueje, y este que es mucho más grueso, mucho más leñoso, sería una estaca o una estaquilla. Esto va, como estábamos poniendo, en las macetitas y va a la próxima temporada. Si no, lo que pueden hacer en cajoncitos, en cajitas perforadas, todo sirve para poder hacer la multiplicación de aromáticas. No hay que dejarlos afuera, sino en un lugar, ponerlos en un depósito, en el garage. En el día se puede sacar y cuando bajan las temperaturas, al atardecer los resguardo.